Pasamos ahora con la doctora Luz América Riveros Anaya, quien también tiene un amplísimo currículum, ha trabajado con mucha seriedad, es doctora en literatura hispánica por el Colegio de México, licenciada en lengua y literatura hispánicas por la UNAM y maestra en letras mexicanas por la Facultad de Filosofía y Letras de la UNAM también. Tiene un diplomado en Historia del Arte y de las Ideas Estéticas por el ITAM y una licenciatura en Educación Primaria por la Benemérita Escuela Regional de Maestros. Y actualmente es investigadora del Seminario de Edición Crítica de Textos del Instituto de Investigaciones Filológicas e imparte clases en el Centro de Enseñanza para Extranjeros y en la Facultad de Filosofía y Letras, entre otras actividades. ¿De la UNAM? De la UNAM, sí. Entonces, doctora, adelante, por favor. Gracias. Pues muchas gracias por la invitación, dobles gracias por su presencia con este frío. Podríamos prender una fogata para contar más ricos nuestras anécdotas autobiográficas. Yo voy a hablar más bien de un fenómeno que ocurrió en la literatura terminando el siglo XIX, comenzando el siglo XX, que nos toca de lleno porque fue lo que he llamado el surgimiento del espacio autobiográfico en México. Digo nos toca porque parece poca cosa hablar de que empezaron a publicarse textos autobiográficos en esa época en periódicos y luego en libros. Pero lo que eso implica es un cambio cultural, un cambio en las mentalidades que debe de alertarnos, porque hoy me parece muy interesante que haya grupos que se dediquen a fomentar, a dar elementos, a prohijar la escritura de autobiografía, cuando somos un tipo de civilización, bueno, de país, con un tipo de cultura que por mucho tiempo fue impermeable al hablar del yo. En la investigación que hice, que fue muy amplia, duró varios años, para tratar de identificar en qué momento se empieza a escribir autobiográficamente, no a escribir, a publicar autobiográficamente, me di cuenta que había muchos comentarios en la prensa en donde se decía: voy a hablar de mí, aunque esto sé que no es de buen gusto, nos hace el sentido del chirrido de un tren de ferrocarril al dar una vuelta, o escritores que decían: y disculpen, pero a continuación voy a contar una anécdota, disculpen que voy a hablar en primera persona, siempre pidiendo disculpas por hablar de uno mismo. Esto nos habla de un tipo de cultura muy diferente al de Argentina. Van a ver por qué pongo el caso de Argentina, no nada más porque aquí tengo dos argentinos en la mesa, en el que ex-argentino, Argenmet, los argentinos que desde muy temprano el siglo XIX comenzaron a escribir de manera autobiográfica, y escribían sus memorias y escribían diarios y los leían en tertulias y los publicaban, y aquí estábamos muy apenados de hablar de nosotros mismos. Ese fue el fenómeno que estudié. ¿Por qué llegué a ese fenómeno? Por un libro. Todos ustedes, estoy segura, que han leído, visto en película la novela Santa, ¿no? Es un referente nacional que quien no lo ha leído o no lo ha visto, falta a la nacionalidad mexicana. Bueno, es la historia. Agustín Lara fue de los que más retomaron esa historia. Es la eterna historia de una prostituta que va cayendo como piedrita en un abismo hasta que muere, ¿no? O sea, acaba mal, pero lo que estamos viendo es ese tránsito de caída. Bueno, el escritor de Santa, Federico Gamboa, tiene su placita acá en Chimalistac, donde ubicó ficcionalmente los acontecimientos de Santa. Tuvo que sufrir grandes ataques
que es cuando publicó Santa, porque era una novela, conste que estoy diciendo novela, o sea, ficción, que levantó a mucha gente en contra por inmoralidad. Bueno, si con eso consiguió esta publicidad que él buscaba de causar escándalo por la inmoralidad de lo que aparentemente contaba, 10 años antes, cuando Federico Gamboa tenía 28 años, había publicado un texto que pasó inadvertido y que pude situar como el primer gran texto autobiográfico publicado ahora les voy a decir porque fue publicado en Buenos Aires, pero leído en México por sus contemporáneos y leído como su vida. O sea, nadie pensó que lo que estaba contando era ficción. O sea, nadie llegó a pensar que estaba poetizando, que estaba ficcionalizando, sino fue leído efectivamente como autobiográfico, y todo lo que contaba ahí eran cosas que él había vivido, y lo que contaba era no muy diferente de lo luego retratado 10 años después en Santa. Era su vida, sí, como diplomático, o sea, muy jovencito ingresando a la diplomacia y conociendo a los lugares donde iba, a Guatemala, luego pasó por San Francisco, estuvo en París y finalmente se fue a Argentina, viviendo aventuras con mujeres, con prostitutas, con cocot, con mujeres pues que terminaban teniendo relaciones íntimas con él, y estoy hablando de 1893. Entonces, sobre ese texto quise centrar una investigación. Traigo algunas líneas que compartiré, pero quiero irles contando esa historia. Yo parto de la siguiente premisa. Aunque existen algunos ejemplos aislados de escritura autobiográfica en la literatura mexicana, solo hacia finales del siglo XIX se observó la emergencia, el surgimiento de gran cantidad de textos publicados con pretensiones de propiciar en el lector simultáneamente una lectura referencial y literaria, que es algo a lo que se han referido mucho aquí. ¿Cómo debemos leer una autobiografía? Como reflejo, si es que esto existe, de una realidad existente, o como una ficcionalización, o a la autobiografía le es imposible no recurrir a una ficcionalización. Esa es una pregunta. Y ahora, esa lectura, ¿cómo puede leerse como literatura? Si la literatura por mucho tiempo desdeñó a todo escrito autobiográfico, los diarios, autobiografías y memorias solo recientemente han sido considerados como parte del campo literario, antes no. Esta aclaración es necesaria porque en el estudio del género autobiográfico estamos frente a dos problemas. Por un lado, la escasez en México de evidencias de textos que hayan sido escritos bajo el enfoque autobiográfico. No que no se hayan escrito, consta que se escribían diarios. Las mujeres del siglo XIX escribían, las que sabían escribir, escribían sus diarios. Muchos hombres escribieron memorias, pero no se publicaban. Las cartas es otro género en donde podemos encontrar mucho, un gran enfoque autobiográfico, pero en general las familias las han desaparecido, las han quemado o las dejaron al olvido hasta que las tiraron a la basura. Entonces, estamos centrándonos en un problema, no la escritura, aunque también, sino la publicación. Dentro de ese espacio de lo íntimo, son susceptibles de la construcción de un proyecto autofigurativo. O sea, en las cartas nosotros, aunque vamos dejando muy pocas dosis, pero vamos dejando huellas autobiográficas. ¿Hasta qué punto podemos considerar esos múltiples textos como un proyecto autobiográfico? No solo no fueron muy cultivados estos textos, no fueron publicados ni conservados, eso es lo grave. El segundo problema está en la recepción y en la crítica. Por mucho tiempo la hoy llamada literatura autobiográfica no fue considerada así. Sí, la historia, la psicología, la filosofía y la pedagogía reconocieron y dieron un espacio a la lectura de ese tipo de textos, encontraron un valor pedagógico de la escritura autobiográfica. Hoy nos parece innegable, pero llegó tarde esa comprensión a los estudios literarios, que todavía dudan en considerar eso como literatura.
Mi interés por el género comenzó con el que luego habría de considerar paradigmático de esta dualidad, lectura referencial y literaria al mismo tiempo. Me refiero al libro, este libro de Federico Gamboa, Impresiones y Recuerdos, publicada por el, no sé, una autobiografía. ¿Les parece bien escribirla, comenzarla a escribir a los 80 años, a los 60, a los 40? Imagínense, a los 28 años, Federico Gamboa creía que había vivido lo suficiente para, ¿por qué no?, escribir una autobiografía. La publicó en Buenos Aires en 1893 y vio la luz semanas antes de su repatriación a México, porque por la crisis que tuvimos en esos años, bueno, que no nos ha abandonado desde entonces, se cerró la legación de México en Sudamérica y pues vino repatriado, pero ya con el libro bajo el brazo.